La extracción líquido-líquido consiste en la separación de los constituyentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido inmiscible. La disolución a tratar se le llama alimentación, donde el disolvente es el líquido que se pone en contacto con ella. Después del contacto hay un extracto, el cual es el rico en disolvente, y el refinado, que es la salida más pobre en disolvente. Bueno, otro sistema ternario que se ocupa en las separaciones fluido-fluido es el triángulo-rectángulo, el cual evita la acumulación de datos, permite expandir escalas y emplea coordenadas rectangulares. En el triángulo rectángulo nosotros podemos identificar que la variable WT representa las fracciones en peso de los componentes, S representa el disolvente, la letra A es para el soluto y C es el componente portador. Lo que se necesita en un proceso de extracción líquido-líquido es básicamente que haya un contacto de la disolución líquida original con el disolvente, separación de las fases líquidas formadas, en este caso sería el extracto y el refinado, y por último se debe de recuperar el disolvente. Un tipo de contacto manejado en extracción líquido-líquido es el contacto múltiple en contracorriente, en el cual alimentación y disolvente entran por extremos opuestos del sistema extractor, de modo que la alimentación se pone en contacto en la primera etapa con el disolvente y ya concentrado con el soluto. El balance de materia para sistemas de extracción de múltiples etapas en contracorriente se realizará en base a dos entradas y dos salidas, en el cual F será el flujo de alimentación más S, que es el flujo del disolvente, igualado a el flujo de salida del refinado más el flujo de salida del extracto. Si se desea realizar el balance de masa por componente, se considerará el compuesto más volátil. Se relacionarán ambas expresiones, en el cual se considera la variable m como la suma de las entradas F más S. En esto se realizará el flujo de entrada considerando la composición del compuesto C, que es el volátil, más el disolvente multiplicado por su composición Y, S, igual a M. De esta fórmula obtenida del balance, lo que se desea es despejar la composición de M, que es la suma de ambas alimentaciones. Y como al momento de despejar queda la siguiente. Otro tipo de contacto es aquel llamado contacto múltiple en contracorriente con reflujo. El reflujo de extracto se logra devolviendo a la columna cierta parte de este, ya sea privado, total o parcial del disolvente, y se puede lograr el reflujo enfriando el extracto y así modificando el equilibrio, disminuyendo la solubilidad del soluto, originando dos fases conjugadas de las cuales se retorna como reflujo. Se obtiene un reflujo del refinado como mezcla que sale de la columna con el disolvente al introducirlo a la columna. La sección de enriquecimiento es la parte comprendida entre la entrada de alimentación y la salida del producto extraído. Y la sección de agotamiento es la parte de la columna comprendida entre la alimentación y la salida del producto refinado. Coeficiente de distribución. Si consideramos una sustancia que es capaz de disolverse en dos solventes que no se pueden mezclar entre sí, la relación entre las concentraciones de esta sustancia en los distintos solventes es el llamado coeficiente de reparto. Vemos representada la mecánica de acción mediante el siguiente diagrama. Tenemos además una definición alternativa.
Ok, llamamos coeficiente de distribución o coeficiente de reparto de un componente I entre las dos fases líquidas separadas, extracto y refinado, E y R por sus siglas, a la relación entre las concentraciones que alcanza ese componente en ambas fases en equilibrio. De acuerdo. Abordado el primer tema, es decir, el coeficiente de distribución. Es decir, que cuando se agita un compuesto con dos disolventes inmiscibles, el compuesto se distribuye entre los dos disolventes a una temperatura determinada. La relación de concentraciones del compuesto en cada disolvente va a ser siempre constante, y esta constante es lo que denominamos como coeficiente de distribución o coeficiente de reparto. Esto lo podemos ver esquematizado mediante esta figura. Fórmula matemática. Este coeficiente es constante para una determinada temperatura y puede representarse con la siguiente fórmula, que podemos ver a continuación, donde K es el coeficiente de reparto, C1 es la concentración de la sustancia en el primer solvente y C2 la concentración en el segundo solvente. Bueno, aquí cabe mencionar que existe un pequeño criterio. ¿Cuál es? Bueno, si tomamos como C1 la concentración de una sustancia en un solvente hidrófobo y como C2 la concentración de la misma sustancia pero en agua, tendremos que sustancias cuyo coeficiente de reparto sea elevado son mayormente hidrófobas, es decir, que escasamente se disuelven en agua, y por el contrario, sustancias con un coeficiente bajo tienen tendencia hidrófila, es decir, quiere decir que se disuelven bien en agua u otro solvente polar. Todo el marco teórico anterior se explica regido bajo un criterio de análisis, llamado la ley de distribución de Nernst. Dicha ley establece que un sistema se distribuye entre dos solventes hasta que en el equilibrio se alcanza una relación constante de actividades de la sustancia en las dos capas para una temperatura establecida. Por tanto, podemos entonces decir que el coeficiente de reparto es una constante de equilibrio que depende de la temperatura y de la naturaleza de los solventes y solutos involucrados, y no de la cantidad de los solventes y de soluto. Bueno, dicha ley de distribución hay que mencionar que solo aplica en especies moleculares simples. La relación C1 entre C2 no se mantiene constante cuando el soluto está ionizado. Hay que aclarar esto. Polimerizado o incluso solvatado en un solvente y no en el otro. La ley de Nernst solo es exacta cuando se usa una pequeña cantidad de soluto. Además, la adición de grandes cantidades de la sustancia distribuidora generalmente va a aumentar la solubilidad, va a aumentar las solubilidades mutuas de estos solventes, que sabemos que eran insolubles entre sí, y el aumento puede ser tal en algunos casos como para formar una simple fase líquida entre tres componentes. Diagrama ternario de fases. En el diseño de una operación de extracción líquido-líquido, suele considerarse que el refinado y el extracto se encuentran en equilibrio. Los datos de equilibrio que deberán manejarse serán como mínimo los correspondientes a un sistema ternario de dos disolventes y un soluto, con dos de los componentes inmiscibles o parcialmente inmiscibles entre sí. Así es. Entonces, una de las formas más habituales de recoger los datos de equilibrio en sistemas ternarios son los diagramas triangulares equiláteros, como el que se muestra a continuación, aquí en la figura. De acuerdo. Aquí se presenta básicamente el diagrama ternario de resolución. En él vemos que los vértices del triángulo representan compuestos puros A, B y C, respectivamente,
un punto sobre un lado correspondería a una mezcla binaria y un punto en el interior del triángulo representaría una mezcla ternaria. La composición de una mezcla puede determinarse por lectura directa en el diagrama. Dentro de él encontraremos diferentes elementos como una curva binodal repartida en dos zonas, una para la zona del refinado y otra más para la zona de extracto, interactuando entre sí en el centro del diagrama en diferentes composiciones a cierta temperatura. Cabe señalar entonces que en los sistemas de interés, por la extracción líquido-líquido, los dos disolventes implicados son inmiscibles o parcialmente miscibles entre sí, es decir, su mezcla en las proporciones adecuadas podría dar lugar o puede dar lugar a la formación de dos fases. Además aquí, la presencia de un soluto modifica o va a modificar la solubilidad de un disolvente en otro. Para representar este comportamiento y poder conocer si una determinada mezcla o a una determinada mezcla le corresponden una o dos fases, los diagramas triangulares líquido-líquido presentan la denominada curva binodal o de solubilidad, que es la que podemos ver aquí. Ahora bien, una mezcla representada por un punto situado por encima de la llamada curva binodal, como podemos observar en el siguiente esquema, estará constituida por una sola fase. Por el contrario, una mezcla situada por debajo de la curva binodal le corresponden o le corresponderían dos fases. Las dos fases en equilibrio se encuentran ligadas por una recta de reparto, como también podríamos observar en el esquema. La recta de reparto pasa por el punto de mezcla P, y sus extremos sobre la curva binodal indican la concentración de las dos fases en equilibrio. Para conocer la composición de cada fase en el sistema ternario representado por el punto P, que ya dijimos que determina la composición de un punto cualquiera dentro de la curva de solubilidad. En el diagrama, allí hemos de trazar la línea de unión o línea de reparto que pasa por dicho punto. Esta línea corta la curva en dos puntos a cada lado de la curva R y E, cuyas composiciones corresponden con las de cada fase en equilibrio. Cualquier punto situado sobre dicha línea posee la misma composición en cada fase. Así entonces, un diagrama ternario nos va a dar una idea de cuánto tres sustancias son parcial o totalmente solubles entre sí, arrojando la información que puede determinar a una temperatura determinada cuáles serán las composiciones de una mezcla de los tres componentes. Contacto múltiple en corriente directa. Parcialmente hablando, este método de extracción consiste en la repetición del proceso para una etapa en contacto sencillo, como se muestra en la siguiente figura de contacto simple. Ahora bien, en el siguiente apartado se muestra esquemáticamente el diagrama de flujo para este caso particular, donde podemos observar que el refinado procedente de la primera etapa se pone nuevamente en contacto con un nuevo disolvente en la segunda etapa, separándose nuevo extracto de este y un nuevo refinado además, volviendo a poner en contacto directo este refinado con nuevo disolvente procedente de la tercera etapa, y así sucesivamente según el número de etapas. Ahora bien, sobre el siguiente esquema se muestra básicamente la representación de las distintas etapas de forma análoga para una sola etapa, donde podemos ver que la cantidad y composición del extracto E, resultante de la mezcla de los extractos procedentes de las diversas etapas, se calcula o se calculará por balances de materia, y una vez conocido este, el producto extraído se localiza en la intersección de la recta EB, como se puede apreciar, con el lado AC. El refinado es el correspondiente a la última etapa, y el producto refinado se localiza por la intersección con el lado AC del diagrama, de la recta que pasa por B y por el punto representativo del último refinado.